Bienvenidos al podcast de Otras Políticas. Si no te ocupas de la política se ocupará de ti. Programa número 10. ¿Tiene futuro la izquierda? En los últimos tiempos se ha visto a las clases trabajadoras atraídas por los partidos de derecha y por la abstención. En España y Europa se ha comenzado a abandonar a la izquierda desde la izquierda. Este fenómeno puede provocar que la moderna socialdemocracia se incline hacia políticas menos redistributivas, disminuyendo su preocupación social, es decir, ¿la izquierda es cada vez menos izquierda? ¿Aparecerán cada vez más partidos de izquierda que desorienten y dispersen a sus votantes? ¿Qué futuro tiene la izquierda? Un día más en Otras Políticas está con nosotros Enrique. Hola, Enrique. Hola. Estamos con Paco. ¿Qué tal, Paco? Hola, ¿qué tal? Y con Carlos. Hola. Buenos días. Y con Manolo, que Hola. hoy viene dispuesto a aclararnos estas preguntas como punto de partida para poner las bases que entendemos por un partido de izquierdas como definición histórica y cómo es la izquierda hoy en día. Quizás hay que empezar por identificar en esencia, más allá de las circunstancias electorales de cada momento, qué define a la izquierda, ¿no? La izquierda, yo creo que como planteamiento político y sociológico cristalizó claramente a partir de la Revolución Industrial. Antes había nutrido, por supuesto, de muchos de los planteamientos de la Revolución Francesa, venía gestándose ya una serie de valores, pero a partir de la Revolución Industrial, con la aparición del trabajo en las fábricas, del movimiento obrero, del sindicalismo, en unas condiciones muy duras, pues que todos hemos podido leer en novelas de Charles Dickens o de otra gente, con unas diferencias, por tanto, unas desigualdades en las condiciones de vida tremendas, pues surge el valor que a mi modo de ver es principal en la izquierda, que es el objetivo de la igualdad, planteado como una cuestión de justicia, de eliminar las diferencias tan clamorosas, tan sangrantes que había entre una inmensa parte de la sociedad y una minoría, pues lo que hoy llamaríamos empresarios, ¿no? Entonces, la demanda de igualdad, que en el fondo era una idea protesta frente a esa enorme desigualdad, y que dio lugar a todos unos planteamientos ideológicos, políticos, en la mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, con mucho movimiento y mucho debate. Pues es el nacimiento del marxismo, del anarquismo. El marxismo evoluciona, como todos sabemos, hacia el experimento soviético de la revolución bolchevique de 1917 en Rusia, donde por primera vez se ejercita, se lleva a la práctica un igualitarismo radical, lo que es el principio de eliminar las diferencias, ir a una igualdad total mediante la sociedad sin clases. Bueno, todo esto es historia. Yo creo que si en este momento dijéramos qué identifica la izquierda europea, yo diría que es su apuesta por el sector público, porque es el sector público, el Estado en definitiva, el gran instrumento que encuentra la izquierda para, avanzar hacia esa igualación, hacia esa eliminación de desigualdades. Es su apuesta, por tanto, por el sector público, el Estado, unido a un recelo de fondo hacia el capitalismo y hacia el sector y hacia la empresa privada, con una tendencia a aumentar las prestaciones sociales en el entendimiento de que es una forma de redistribuir la riqueza y, por tanto, con una tendencia a aumentar el gasto público, los impuestos, y a eso se han añadido pues la defensa de una serie de derechos individuales que van surgiendo, que se van incorporando progresivamente, como son el matrimonio homosexual, el aborto, la eutanasia, y ya se está hablando de las drogas, ¿no? Eso es básicamente lo que yo entiendo que define a la izquierda. Paradójicamente, en la medida que la sociedad va,
asumiendo como algo estupendo el estado de bienestar con sus pensiones, su sanidad pública, su educación pública, el derecho al paro, etcétera, etcétera. Todo el mundo lo reivindica como parte de una sociedad moderna. Evidentemente la derecha también acaba, con matices, por supuesto, acaba reivindicando eso. Las diferencias entre derecha e izquierda pues se van diluyendo. Por tanto, cuando hablamos de el futuro de la izquierda, yo diría, en la medida en que una enorme parte de la sociedad no concibe vivir en un estado que no le proporcione una protección social y económica, en términos, como hemos dicho, de sanidad, de educación, de pensiones, etc., quienes defiendan convincentemente eso van a tener un apoyo electoral. Aquí la cuestión es hasta qué punto, hay dos cuestiones yo diría. Una, hasta qué punto al ser asumido por la derecha la izquierda necesita incorporar ingredientes nuevos para diferenciarse de la derecha a efectos electorales, y ahí van apareciendo nuevos derechos por parte de los individuos. Y segundo, y lo que me parece más importante, yo creo que el futuro de la izquierda va a estar muy condicionado a la sostenibilidad del estado de bienestar, a la posibilidad de financiar el estado de bienestar. Como cada vez el gasto social que requiere ese estado de bienestar es mayor, hay más gente que se jubila, etcétera, etcétera. Como además la dinámica electoral obliga a que tú ofrezcas cosas nuevas, no puedes seguir ofreciendo lo mismo de siempre, ofrezcas cosas nuevas, se van planteando nuevos derechos, nuevas prestaciones sociales que tienen que ser financiadas. Bien, desde un punto de vista demográfico, de evolución demográfica, cada vez vamos a tener menos gente trabajando. Desde un punto de vista de eficacia económica en una globalización, cada vez va a ser más difícil generar los ingresos para financiar ese gasto público, ese estado de bienestar. Por tanto, para mí el futuro de la izquierda va a estar en que progresivamente va a ir siendo más difícil poder ofrecer nuevas prestaciones sociales, nuevos derechos, que normalmente siempre llevan implícito un gasto público. El electorado va a ir viendo que lo que le ofrecían antes empieza a dar marcha atrás, y por tanto se va configurando una izquierda que no progresa en el sentido de ir aportando nuevos derechos y nuevas mejoras en las condiciones de vida del conjunto de la sociedad, sino que empieza a configurarse una izquierda como defensa numantina de no perder lo que se había conquistado. Eso aporta poca ilusión, entusiasma poco. Es verdad que habrá mucha gente en el electorado que diga hay que apoyar la defensa, la protección de este estado de bienestar. A eso también aparece otro elemento, ese electorado que se va a reunir en la defensa del Estado, de lo público, que es la aparición de grandes multinacionales privadas que constituyen una amenaza. Están ahí las tecnológicas, y por tanto, ¿quién te protege frente a los grandes intereses privados? Pues evidentemente el Estado. Eso amalgama un electorado que va a dar siempre vida a una izquierda. ¿Hasta cuándo? Hasta que económicamente ese Estado no tenga ya capacidad para sostener todas esas prestaciones, y le guste o no le guste, lo diga con más o menos claridad, empiece a reducir prestaciones, con lo cual hay un desengaño. Todo esto vinculado, por supuesto, a que tal y como van las cosas, electoralmente la política cada vez depende más de unos planteamientos muy superficiales que se circulan en redes sociales, de unas personalidades llamativas que en un momento determinado atraen, caso Macron en Francia, pero a futuro la izquierda aferrada a la defensa de lo público, del estado de bienestar, de los nuevos derechos, yo creo que va a ir a menguar. Y por tanto habrá que plantearse si cabe, si hay espacio para otro tipo de izquierda. Bueno, yo creo, Manolo, que la verdad es que has hecho un planteamiento
muy completo, ¿no?, del tema, y yo creo que da como para debatir muchos de los temas que has planteado, ¿no? Pero sí que quería, digamos, hacer un comentario con respecto a la diferenciación de izquierda y derecha que has comentado antes, ¿no? Antes comentaba que la izquierda es cada vez menos izquierda y bueno, pues sí que es verdad porque bueno, la izquierda ha asumido también, al igual que la derecha ha asumido otros planteamientos, la izquierda también ha asumido pues planteamientos que tradicionalmente eran de derechas, como el liberalismo, las libertades individuales, tanto de prensa, de opinión, de la libertad el derecho a la propiedad, la economía del mercado en definitiva, con lo cual eso parece que es así. Pero también por el otro lado, la derecha, digamos, podríamos decir que es cada vez menos derecha, puesto que también ha asumido muchos planteamientos, como bien decías antes, digamos, de la izquierda, es decir, todos los derechos sociales, una mayor igualdad en la sociedad, pues el tema de las pensiones, el tema de la sanidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que habría que preguntarse es cuál es la diferencia realmente entre derecha e izquierda. Para mí, que está en matices o está en los acentos que se ponen ahora mismo. O sea, cuando uno analiza los programas políticos de unos partidos y otros, pues al final lo que se ve es que sí, es cierto que la izquierda siempre tiene un acento mayor pues en prestaciones sociales, en derechos sociales, en el gasto público, en que el Estado tenga una presencia mayor y estos temas que has comentado antes, ¿no?, de los temas que van surgiendo ahora, el ecologismo, en fin, derechos individuales como el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir que yo creo que estamos ahí, o sea, que es un tema cada vez más de acentos, que no de propuestas radicalmente diferentes. Bueno, hay que añadir además a eso que hay una serie de lo que se llama tradicionalmente valores que se asocian a la izquierda o a la derecha. Es decir, el laicismo siempre se ha asociado a la izquierda y lo que, digamos, lo relacionado con la religión se asociaba a la derecha. La derecha tiene posturas, digamos, doctrinales o respecto a temas como puede ser el aborto o la eutanasia. La izquierda tiene sus tópicos que rechazar, como puede ser la tauromaquia o como... Es decir, que hay una serie de temas que no son económicos en los que cuando manifiestas una opinión automáticamente se te adjudica la etiqueta de si eres de derecha o eres de izquierda. Yo creo que... De todas maneras, Paco plantea una cuestión que sí es importante y además yo creo que merece que le dediquemos un rato en este debate, que es si se distingue en algo hoy en día la derecha y la izquierda, que tú, Enrique, dices, bueno, se distinguen cosas que son un poco superficiales o anecdóticas, la tauromaquia o, bueno, lo de la religión pues no es tan superficial. Yo creo que que por una parte en la opinión pública, es decir, lo que los medios de comunicación tratan habitualmente, uno concluiría que la diferencia es pequeña. Efectivamente, la derecha asume en gran medida que las pensiones hay que pagarlas por convicción, por cuestiones electorales, es decir, que el estado de bienestar que defiende la izquierda lo asume también la derecha. Por tanto, las diferencias aparentemente son pequeñas. Yo creo que luego cuando miras hay, por supuesto, que ese grado de coincidencia existe, pero hay diferencias de fondo importantes. Que yo no sé cuáles tienen más interés, ¿no? Pero hay una diferencia de fondo importante. Cada vez más por esta dinámica democrática electoral de reivindicar más y más derechos, y ahora dos huevos duros, como dirían los hermanos Marx, pues cada vez se va pidiendo más cosas que lleva implícito un crecimiento del Estado en su efecto, en su impacto económico. Es decir, los estados, el gasto público ya se sitúa
fácilmente entre el 40 y tantos, el 50, en algún país europeo llega al 60% de toda la riqueza que genera un país, del PIB. Y eso va a seguir creciendo. Claro, ahí, y paralelamente, si nos vamos a la cantidad de personas que viven dependiendo del gasto público, entre pensionistas, parados, empleados públicos y tal, hace poco en el diario 5 Días salía que las personas a cargo del presupuesto público en España llegan a 16 millones de personas. Es decir, la gran pregunta de fondo es, oye, esto tiene una tendencia a crecer y no es posible sostenerlo. Y además de no es posible sostenerlo, en la medida que crece, deja un sector privado más constreñido. Hay menos libertad de empresa, social. Ahí hay todo un debate de fondo. Sí. En ese sentido, a mí me parece que, siguiendo un poco con vuestra argumentación, la izquierda se ha visto un poco obligada a estar en una actitud de permanente reinvención, ¿no? Es decir, los planteamientos clásicos de la izquierda basados en el tema de la igualdad, en el tema del apoyo hacia lo público, en el tema de favorecer, evitar situaciones que afecten a clases desfavorables, etcétera, pues ha ido sustituyéndose por otro tipo de políticas, se han ido incorporando otro tipo de políticas que ya rozan con otro tipo de terrenos, ¿no? No con esos terrenos, o con derechos que van surgiendo sistemáticamente a medida que tiramos de la manta, ¿no? Con lo cual hay una cierta sensación de que la izquierda, y además estos planteamientos nuevos no dejan de ser un tanto estrambóticos, ¿no? Y no creo que reúnan el nivel de consenso social que puede darse en otro tipo de políticas, ¿no? Con lo cual a mí me da una sensación, una doble sensación. Por un lado, de que la izquierda está en una situación un poco metastásica, es decir, que se ve obligada a estar yendo cada vez más lejos en cosas que no creo que estén tan claras para la situación media de la población, en primer lugar. Y en segundo lugar, claro, cuando hablamos de la izquierda, ¿de qué estamos hablando? Enrique lo planteaba, es decir, no solamente la izquierda es un planteamiento que en origen, si lo es, de carácter socioeconómico, que se concreta en acciones políticas determinadas, sino también hay una izquierda, creencias de izquierda, valores de izquierda, perspectivas de izquierda, cultura de izquierda. ¿De qué estamos hablando en realidad? Yo creo que la crisis tiene que ver con que seguramente los planteamientos de la izquierda eran bastante sostenibles desde luego en el siglo XIX y en una buena parte del XX, y según ha ido avanzando el XX, yo diría cada vez menos claras, ¿no? Y ha ido su capacidad de converger opiniones, ideologías y planteamientos vitales hacia sus postulados se ha ido generando una cierta divergencia hacia postulados. Yo no sé si están claramente de izquierdas o si casan también con un planteamiento social igualitario, ¿no? Y no digamos si es de marxista, ¿no? Ahora lo que yo entiendo que moviliza de forma considerable y está mucho más en la conciencia de los ciudadanos, no solamente son los planteamientos de carácter exclusivamente socioeconómicos. Hay 2 o 3 planteamientos importantes que la izquierda ha capitalizado, pero no deja de ser un matrimonio con ciertas incomodidades, ¿no? Me estoy refiriendo al tema de la ecología. Bueno, es una contrarréplica a un planteamiento industrializador masivo de corte capitalista, y la ecología como oposición, y un segundo planteamiento, que es el planteamiento que también está dentro de lo que podríamos denominar el planteamiento feminista, que tiene que ver con el papel de la mujer en la sociedad, los aspectos de género, las políticas contra el machismo, etcétera, etcétera.
Yo creo que eso la izquierda lo está capitalizando y creo que no lo está haciendo demasiado bien, esa capitalización. Porque no deja de estar muy condicionado la izquierda por un planteamiento exclusivamente o excesivamente socioeconómico. Y creo que está perdiendo la perspectiva, puesto que ambas son, el ecologismo y el feminismo, ambas son de carácter un poco más profundo, más apelando a los aspectos individuales, incluso a los aspectos emocionales. Pues la ideología en relación con esto no es precisamente el mejor formato en el cual se puede expresar, ¿no? Por tanto, yo creo que la izquierda, tal y como la hemos conocido en tiempos anteriores, va a tener que ir haciendo una cierta metamorfosis. ¿Hacia qué postulados y hacia qué tipo de concreción en sus acciones políticas? Bueno, pues ahí está un poco la cuestión, ¿no? Hay dos planteamientos que están muy presentes en nuestras sociedades, que es el planteamiento nacionalista, el nacionalismo independientemente que tenga políticas más conservadores o menos, no deja de ser un planteamiento nacionalsocialista. Y un segundo planteamiento que a mí me parece que es otra perversión de esta metástasis de la izquierda, que es el planteamiento populista, ¿no? Aunque puedan darse también desde proyecciones puramente de políticas de derecha y conservadoras, incluso ultras, ¿no? Pero ambas están manifestando que la izquierda no está sabiendo responder a un planteamiento colectivo, más que social, colectivo, de falta de proyecto vital, ¿no? De cubrir el vacío existencial que a las sociedades occidentales, a la ciudadanía, cada vez le pesa más, ¿no? Has tocado cantidad de temas. Bueno, yo creo que efectivamente, más allá de la economía, que en una sociedad como la nuestra, digamos, con una impregnación materialista ya muy elevada, muy descreída en el ámbito de lo religioso, muy centrada en su bienestar económico y en su capacidad de consumo. Es decir, una sociedad en este sentido muy materialista, una propuesta política basada en bienestar económico conecta bastante bien con esa sociedad. Otra cosa es que, a pesar de ese primer planteamiento que hace la sociedad, creamos, desde luego comparto esa opinión, que las personas quieren algo más que tener asegurado una pensión o una sanidad si se pone enfermo. Quiere algo más. Y digamos que eso que le está ofreciendo la izquierda no le genera una ilusión vital. La pregunta, por tanto, es, oye, si la izquierda en algún momento ha levantado la bandera del progreso, del cambio hacia una sociedad mejor, más justa, más bla bla, en este momento ¿sigue la izquierda asumiendo la responsabilidad o debería asumirla del cambio hacia una sociedad que, en definitiva, más allá de la justicia, de la igualdad, de lo que sea, proporcione más felicidad a las personas? ¿Alguien va a levantar la bandera? ¿Va a ser la izquierda o tienen que ser otros? Normalmente, la derecha siempre se ha caracterizado por el pie en el freno, no cambios. Un conservadurismo y vamos a seguir como estamos. La izquierda se caracterizaba por la transformación. La pregunta que nos hacemos, yo creo, es si la izquierda es capaz
de levantar la bandera y ponerle letra, contenido, a seguir transformándonos, pero en una dirección que proporcione ilusión vital, que permita, aunque haya luego, por supuesto, un campo importante que es responsabilidad de cada persona, no es un proyecto social. Tu felicidad pues depende de cosas como, yo qué sé, tu relación de pareja o con los hijos o incluso tu vida espiritual, que son ámbitos privados. Pero la sociedad, la organización política puede caminar de manera que te facilite ese descubrimiento de la felicidad. Esa bandera de transformación de la sociedad, ¿la va a levantar la izquierda o va a tener que ser otra nueva izquierda que se invente? Este yo creo que es el punto que tenemos ahí subyaciendo. Si es la izquierda tradicional que se ha limitado a jugar a las prestaciones socioeconómicas de protección, de dar seguridad, y que además ha acompañado ese planteamiento, bueno, pues con un laicismo entendido como distancia, como neutralidad frente a los diferentes credos religiosos, está bien, pero si el laicismo se entiende como una especie de materialismo, como una especie de ateísmo, digamos como limitarse a lo que la ciencia nos proporcione como verdad, pues queda mucho espacio ahí vacío. Entonces, esa izquierda yo creo que se va agotando, va a tener seguidores mucho tiempo, por supuesto, porque está basada, anclada en valores importantes que siguen interesando a mucha gente. Pero ya no va a ilusionar a mucha otra gente. Sí, yo creo que, vamos a ver, lo que ha caracterizado a la derecha y a la izquierda tradicionalmente, aparte de los temas económicos, pues ha sido, como apuntabas hace un momento, que la derecha, digamos, ha sido más conservadora en todos sus aspectos frente a una izquierda que reivindicaba una serie de transformaciones, lo que ahora se llama progresismo, en definitiva. Creo que casi se nos ha olvidado, pero hace no tantos años aquí en España, pues cuando se empezó a promover la ley del divorcio, por ejemplo, pues los partidos de derecha estaban en contra de ello. ¿Por qué? Por alineamiento, digamos, con la Iglesia Católica, bueno, pues por conservadurismo. Hoy en día nadie se lo plantea, ni la derecha ni la izquierda. Otro tanto, pues pasa con muchos temas como el feminismo, como los derechos de la LGTBI, y otros muchos temas, digamos, que están. O sea, de alguna manera la izquierda, yo creo que lo que está reinventándose continuamente no tiene nada que ver la izquierda actual con la que había a principio del siglo pasado o la que había en el siglo XIX, por supuesto. O sea, es que hoy en día, de hecho, es que renunciamos a cualquiera de los planteamientos que se tenían inicialmente por parte de la izquierda. O sea que yo creo que de alguna manera, ¿por qué la gente vota a la izquierda o vota a la derecha? Pues bueno, la gente vota a la izquierda yo creo porque se siente más identificado pues con esos, o más sensible con estos planteamientos, digamos, más modernos, que son los que tiene que ir sacando la izquierda. Como tú decías, los temas puramente económicos están cada vez más diluidos entre la derecha y la izquierda. Lo que sí que hay una sensibilidad distinta, digamos, en la gente. Hay gente que está más a favor de una serie de cambios sociales, mientras que hay otra gente, digamos, que es más conservadora por naturaleza. Y yo creo que eso es lo que está diferenciando a la derecha y la izquierda. Y la izquierda lo que tiene que hacer es continuamente buscar esos temas nuevos en los cuales basarse y pensar que va a haber gente que le siga. Uno de los temas que a mí me parece, digamos, más curioso que se ha alineado a la izquierda en los últimos años en España es con los temas de los nacionalismos locales, ¿no? O sea, que en el fondo entrarían casi en contradicción con lo que es la esencia de la izquierda, ¿no? En cuanto a igualdad entre todas las personas, etcétera. Pero igual que eso, digamos, ha buscado, parece que un poco que tiene la necesidad de buscar cualquier aspecto, digamos, que le diferencie de la derecha. Es como una especie de carrera en la que siempre hay que ir corriendo delante. Bueno, además, yo creo que la izquierda está un poco pervertida porque la han capitalizado
formaciones políticas, es decir, la formación política para mantenerse necesita votantes. Si la izquierda, su base electoral son los desfavorecidos, pues lo que le interesa es que haya muchos desfavorecidos para ganar unas elecciones, no que haya pocos. Es decir, la izquierda lo ideal sería que desapareciera muriendo de éxito, es decir, habiendo conseguido sus objetivos. Yo creo que el sistema tiene una parte, está basado, tiene un fondo perverso. Es decir, está basado en corregir la desigualdad, pero para poderla corregir necesita tener poder político y para eso necesita que le voten. ¿Y quién le vota? Los dependientes, no los convencidos. Hombre, pero vamos a ver, los desfavorecidos son los dispuestos a votar a quien le promete que va a acabar con ese problema. Pero si van pasando las elecciones y cada vez hay más desfavorecidos, deja de tener credibilidad. Es decir, hombre, decir que la izquierda puede estar interesada en promover que aumenten los desfavorecidos para aumentar tu base electoral y seguir teniendo duración, yo creo que es pensar que la gente se traga el anzuelo a elecciones tras elecciones tras elecciones. En algún momento pues empieza a ver que estos no me resuelven el problema. Hombre, te lo tragas y te subvencionan, es decir, si te garantizan un mínimo económico, es decir, si te compran el voto, claro que te lo tragas. Yo estoy perdón que interfiera en este debate, pero yo quisiera indicar un segundo aspecto en relación con esto. No sé si es tanto el que a la izquierda le interese por su base electoral el que existan desfavorecidos o no, pero sí se crea una especie de sensación colectiva de que sea o no desfavorecido, autodefínete como desfavorecido. Es decir, como que hay campañas mediáticas constantemente en la cual se está incidiendo en la gente en términos de mi situación es negativa, puede mejorarse, me lamento de lo que sucede, cada vez soy más víctima, me siento más víctima de esto y de lo otro, con lo cual la sensación de ir propiciando un descontento, esto yo creo que está bastante presente en general, ¿no? Y yo también creo que eso favorece un determinado tipo de forma de decantarse políticamente, ¿no? Es decir, siempre tengo algo que debe ser mejorado porque mi situación no es buena, ¿no? Y muchas veces los políticos cogen este testigo para querer dar respuesta, casi siempre desde lo público, es decir, con carga al erario público, para resolver positivamente esas situaciones. Ahí se crea una dinámica que no es una dinámica exactamente de izquierda o derecha, sino del Estado frente a la ciudadanía, ¿no? Es decir, el individuo frente a la globalidad de la sociedad. De tal manera que siempre estoy necesitando ser suministrado en términos de que mi situación negativa me la resuelvan. Tú estás poniendo el ejemplo de que hay 16 millones de personas según las últimas resultados en los cuales se está viviendo de lo público, ¿no? Entre pensionistas, desempleados, funcionarios, etcétera. Claro, esta situación de fondo, evidentemente, a mí me sigue pareciendo una metástasis de una situación que en un momento determinado tuvo claramente sentido y que ahora no lo tiene, o que empieza a no ser sostenible directamente, ¿no? Ahora que estamos hablando tanto del tema de la sostenibilidad, pues yo diría que esto no parece que aguante mucho y se está aguantando a cargo de las próximas generaciones. Es decir, estamos gastándonos el dinero para nosotros que corresponderían a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Dices, hombre, ¿hasta qué punto tenemos derecho a hacer esto, ¿no? Para nuestro bienestar, condenar a las siguientes generaciones a tener que estar endeudados de forma cuasi permanente, ¿no? Esto es muy serio, ¿no? Y por también incidir un poco en lo que expresaba Paco, no nos olvidemos de que la izquierda,
que la izquierda han pasado dos cosas que son históricamente relevantes, ¿no? En primer lugar, bueno, el fracaso del comunismo. O sea, evidentemente el comunismo es la esencia de la izquierda llevado hasta sus últimas consecuencias, y esto ha dado lugar a sociedades donde con partido único, con una sola clase social, con una estatalización total de los servicios, que han resultado un fracaso. Habría que analizar por qué se ha producido ese fracaso, y no creo que podamos echar mano solamente de variables socioeconómicas, ¿no? ¿El hombre ha sido más feliz o se ha sentido más feliz por el hecho de sentirse proletario? ¿Hay alguien en el siglo XXI cuyo ideal vital consista en ser proletario? Todo parece indicar que una de las banderas de la lucha de la izquierda, que ha sido combatir, entre comillas, lo que se ha considerado la burguesía, bueno, pues desde el medio burgués al alto burgués, yo diría que todos estamos en ideales vitales o en objetivos y perspectivas vitales basados en esos planteamientos burgueses, entre comillas, ¿no? En primer lugar, como matiz histórico. Y segundo, insisto, la izquierda surge desde unos análisis socioeconómicos de corte marxista, que han dado respuesta a situaciones de carácter socioeconómico. A estas alturas, las disyuntivas vitales de los individuos son de corte socioeconómico. Parece indicar, por estas cuestiones relacionadas con el ecologismo, con la relación con la naturaleza, con el planeta Tierra, etcétera, etcétera, y con el planteamiento feminista, que tiene que ver con variables de género, para mí no entran fácilmente desde una perspectiva socioeconómica, y menos marxista. Con lo cual ahí está un poco la tesitura del futuro, no tanto de la izquierda como movimiento político, sino como la izquierda como esencia de cambio, ¿no? Donde no es tan fácil ajustar estas políticas, ¿no? Solamente dos precisiones a las cosas que has dicho, Carlos. Yo creo que la incorporación del feminismo en el programa o en el planteamiento de izquierdas es bastante lógica. Es decir, la izquierda se caracteriza por por la bandera de la igualdad, pone el énfasis durante una larga primera etapa histórica en la igualdad económica, y era previsible que tarde o temprano iba a poner el énfasis en la igualdad de géneros. Otra cosa ya es el ecologismo, que ya la igualdad es menos. Se puede hablar del ecologismo en ese recelo hacia el capitalismo, hacia la explotación de los recursos naturales desde el punto de vista del beneficio económico, pero la igualdad el feminismo como lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer entraba dentro del radar de lo previsible en la izquierda. Otra cuestión distinta. Más que un matiz, Manolo, con respecto a eso. Es que se me va el otro tema que quería. Bueno, pues nada, venga, así que. No, ya no me acuerdo. Bueno, no, que iba a decir con respecto a esto del feminismo y la izquierda, que paradójica, que vamos, me parece lógico, ¿no? Que ahora mismo la izquierda, enarbole la bandera del feminismo, pero que, bueno, hay que ver curiosamente, de forma histórica, que quien defendió, digamos, el voto de la mujer inicialmente fue Clara Campoamor, que era de derechas, en contra de la opinión de la izquierda, ¿no? Las vueltas que da la vida, las vueltas que ha dado la derecha, las vueltas que ha dado la izquierda, ¿no? O sea, simplemente matizar ese tema. Totalmente de acuerdo. Y el parecido que hay entre un liberal y un anarquista. Es decir, los planteamientos del liberalismo y los del anarquismo son muy similares. Salvo que, tema importante, el anarquismo no quiere saber nada de propiedad privada y el liberalismo, por supuesto, considera esencial. Hombre, es un matiz importante, Enrique. Pero depende de lo que considere. Habría que definir qué se entiende por propiedad privada. Hombre, no es muy difícil de decir. Una definir. Cosa es ser propietario de los medios de producción, otra cosa es ser propietario de tus libros. O sea.
en la medida que tienes una propiedad personal que puedes hacer crecer con tu trabajo y después venderlo y seguir creciendo, estás en el origen de la empresa privada, obviamente. Y en ese caso, lo que te decían los anarquistas es: tú te estás preocupando por tu beneficio individual y eso no te deja espacio para preocuparte por un beneficio colectivo. O estás en una cosa o estás en otra. No solo lo decían los anarquistas, lo decían muchos intelectuales en el siglo XIX y lo decía incluso gente de la Iglesia. Pero volviendo a un tema que me ha quedado colgado que decía Carlos. Hombre, que la izquierda haya empezado planteando una sociedad sin clases y defendiendo al proletariado no es incoherente con que a medida que la economía ha ido creciendo plantee que el proletariado se convierta en clase media, la clase media sea dominante y en el futuro, puestos a soñar, si la economía lo permitiera, que todo fuera clase alta. Es decir, en ningún lado he visto yo que la izquierda plantee la defensa de esa mayoría, pero siendo pobre. No. Plantea la defensa de la mayoría que en este momento, o que en aquel momento fue pobre, en la medida que tenga éxito en su evolución económica. Lo lógico, es la prueba del 9 de que la cosa puede funcionar, es que gran parte de esa mayoría pobre se vaya transmutando en clase media. Es decir, que yo creo que lo de que la izquierda está asociada a una clase desfavorecida o pobre, bueno, una manera de verlo, pero yo no la comparto, vamos. No está asociado a una clase desfavorecida, sí está asociado a una conciencia de descontento permanente, eso es lo que quería yo decir. Sí, pero tú como psicólogo me reconocerás que la sensación de descontento y de insatisfacción puede que la tenga hasta el señor con más dinero del mundo. Es decir, que al final las razones, las causas que alimenten esa insatisfacción pueden no tener que ver con la distribución económica. Sí, que es parte de la naturaleza humana. Claro. No, yo creo que eso forma parte de la naturaleza humana, pero no me digáis que no está fomentado. No me digáis que no está fomentado, porque es que no tienen más ¿Cómo que no está fomentado? Que está fomentado. ¿Fomentado a qué te refieres? Me refiero a que está fomentado el descontento. No entiendo. Sí, yo creo que la actitud, lo que se recoge permanentemente en los medios de comunicación es gente descontenta, no gente contenta. Pero porque el debate electoral, ahora en la oposición, el PP, lo que hace es señalar todo lo que está mal, cierto o exagerado. Pero no entro en el terreno de la lucha de los partidos políticos, que yo creo que tiene una lógica determinada que se puede analizar. Estoy hablando de una actitud generalizada, fomentada fundamentalmente de los medios de comunicación, donde se pone sistemáticamente, se subraya de forma clara el descontento de la gente. Unos están descontentos por la escasez de recursos, otros están descontentos por un volcán que estalla, otro está descontento. Sí, que rara vez es noticia la felicidad de alguien. Es que exactamente. Es decir, que tú pones el telediario y es una relación permanente de gente que está descontenta por la huelga de metro, por lo caro que son los servicios, por que se interrumpe el tren de Madrid a Albacete, por 50.000 cosas se está recogiendo y hay programas que directamente se dedican exclusivamente a eso. Dicen, vamos a la noticia. Ir a la noticia no es ir a la noticia, es ir a recoger el descontento, a fomentar ese descontento entre la gente que le ha sucedido algo. Y todo el rato se van buscando sucesos para entrevistar a gente que está fastidiada por determinado tipo de suceso. Yo me estoy refiriendo a la instrumentación del descontento frente a una actitud, me parece una actitud vital mucho más constructiva y positiva. Oye, estamos viviendo en una situación de beneficio y de bienestar que ni nos imaginábamos hace 50 años. Bueno, pues pese a eso, la sensación es, hay que estar jodido, ¿no? Hay que estar fastidiado, hay que estar molesto, hay que estar irritado, ¿no? A mí esto me parece que tiene una connotación política de fondo que creo que estamos pagando todos.
donde incluso en las relaciones sociales, incluso personales, pues se observa con bastante facilidad ese malestar, ¿no? Más allá de lo que ha sucedido últimamente en el último año y medio, 2 años, con el tema de la pandemia y con el tema del virus, que ha incrementado exponencialmente las consultas psicoterapéuticas. Pero esto es harina de otro costal, ¿no? Y respecto a lo que has comentado, de que la izquierda se ha capitalizado el descontento de la mujer por políticas injustas, excluyentes, empezando por el voto y muchas más cosas, yo te diría que efectivamente sigue de la misma manera que está implícito, de la misma manera que está implícito en el planteamiento socialista o de la izquierda en general, la eliminación de las clases, pues hombre, estamos viendo dentro de determinado tipo de políticas de género una intención de la eliminación del género. ¿Vamos en la dirección correcta? No, estoy de acuerdo. Tú has dicho además antes una cosa que suscribo plenamente, y es que en la necesidad de incorporar nuevos ingredientes a la oferta electoral, tú ya no puedes seguir diciendo voy a ofrecer pensiones, pues a lo mejor voy a subir más las pensiones. Es decir, el margen para aumentar los ingredientes habituales es escaso, con lo cual dices, aumentamos en derechos individuales, pero ya es posible que estemos entrando en un terreno estrambótico. Es decir, se está debatiendo la coalición que acaba de formarse en Alemania entre la socialdemocracia, los liberales y los verdes. Amplían el derecho de voto a los 16 años. Se pregunta, ¿y por qué no a los 10? Van a legalizar el uso recreativo, se dice, de la marihuana. Hombre, hay otro. Se debate seriamente el impacto en la salud de las personas de esas medidas. Es decir, ya llega un momento que se están incorporando derechos que son, para mí, ¿no? Tú empleabas, me parece, esa expresión, yo la suscribo, estrambóticos. Bueno, y van incorporando derechos y recortando libertades, o sea que tienes derecho a una serie de cosas y cada vez estás más constreñido a hacer otras. Sí, sí. No, en este sentido... El término era metastásico, es un poco metastásico, ¿no? Sí. Yo suscribo ese planteamiento. Yo creo, por tratar de reconducir a la pregunta inicial, ¿tiene futuro la izquierda? Yo creo que la izquierda, construida como hasta ahora, en torno a proporcionar toda una serie de ventajas socioeconómicas y algunos derechos, pues va a tener un electorado en el que, como se distingue poco de la derecha, pues ahí no va a funcionar mucho. Pero ahí va a haber un electorado. Yo lo que creo es que en un proceso a largo plazo, porque si esta pregunta no la hacemos para las próximas elecciones o las siguientes, pues indudablemente los cambios de fondo requieren un ciclo más largo. Para un planteamiento a más largo plazo, yo creo que cada vez va a ir surgiendo más personas, de izquierda o derecha, que empiecen, por supuesto, que mantengan una desconfianza frente a los grandes poderes privados, pero empiecen a mirar con desconfianza ese gran poder público, que siempre es insuficientemente transparente, no se sabe muy bien quién toma las decisiones, que además la representatividad de los poderes políticos que están en la cumbre guiando al poder, a los poderes públicos, pues deja mucho que desear. Es decir, yo creo que va a ir surgiendo cada vez más, entroncando con las raíces que decía antes Enrique, libertarias liberales, es decir, anarquistas liberales, va a surgir cada vez más una ciudadanía que, frente a un poder público inquietante por la presión fiscal, inquietante por la presión reguladora, legisladora, que no olvidemos, acaba implicando un control, entre comillas, policial, inquietante por el control propio policial de seguridad.
Y entre la presión de los poderes privados va a surgir cada vez más eso que se llama sociedad civil, gente que se organiza, se autoorganiza, tratando de buscar sus propios ámbitos de autonomía. Y por ahí yo pienso, conectaría con esa bandera de libertad, que también era una de las señas de identidad de hace 150 o 200 años, conectaría con esas raíces anarquistas, liberales, etcétera, que hay en la sociedad. Ahora, lo que no sé es cuánto tardaría en cristalizar en programas electorales que permitieran ganar elecciones. Pues a lo mejor nos falta todavía mucho. Pero claro, estamos hablando y mezclando plazos y visiones en términos de legislaturas, ¿no? En términos de aspectos electorales que están ceñidos a legislaturas, o estamos hablando de futuro a décadas, ¿no? Sí. Para mí, claramente, el futuro es claramente femenino. Claramente femenino. Es de izquierdas en tanto en cuanto sea capaz de entender la necesidad de integración de esa realidad distinta que es lo femenino. En ese sentido es de izquierdas. Es de izquierdas en un sentido de cierta transgresión. Es de izquierdas en un sentido de progreso, pero no es de izquierdas en un sentido ideológico. Voy a recuperar una pregunta que os hice antes de empezar a grabar para ir despidiéndonos, que es si tiene futuro, mejor dicho, si tiene sentido que se siga manteniendo este eje político entre izquierda y derecha. Habéis hablado mucho durante todo el debate de que se está diluyendo mucho en muchos factores económicos y sociales la izquierda y la derecha. Enrique decía, ahora casi se diferencian más en cosas muy puntuales. ¿Podríamos hacer este mismo debate, este mismo programa, teniendo como objeto del debate el futuro de ese eje derecha-izquierda? Hombre, yo creo que hay mucho campo y mucho futuro, y es un debate complejo, si lo planteamos desde la perspectiva de la libertad. Es decir, si somos conscientes de que frente a unos poderes privados que obviamente van a su beneficio, a su lucro, por definición, hay un poder público, teóricamente, en principio, para protegerte, pero que ha ido creciendo, pues el planteamiento es, oye, cuanto más crece el Estado, menos margen me deja como ciudadano. Pongo un ejemplo. Cuantas más leyes y reglas se aprueban, significa que son pautas de conducta que me están marcando. Es verdad que muchas son para sectores empresariales que a mí ni me van ni me vienen. Pero cuanto más se regula, más se legisla, quiere decirse que me están reduciendo mi libertad, porque no solo me dicen cómo tengo que comportarme, sino que además si no me multan. Es decir, por otra parte, por no enrollarme, estamos al final, yo creo que el planteamiento de recuperar ámbitos de libertad desde lo individual, el planteamiento de reconectar, como decía Enrique, con la bandera libertaria, con la bandera liberal, dejando al margen lo de la propiedad privada, todo esto reformulado y replanteado en términos modernos, yo creo que tiene mucha vigencia y obliga a plantearse dónde deben darse batallas de recuperación de autonomía y de iniciativa del ciudadano, no del sector privado como empresa, del ciudadano como individuo. Como individuo. Y además yo creo que no tiene sentido el enfrentamiento izquierda-derecha como cualquier enfrentamiento, no dejan de ser doctrinas. Es decir, todo lo que se base en la doctrina, que no se base en el planteamiento de puedo pensar mejor de lo que lo hago, y en este momento la izquierda y la derecha se sostienen en eso, en ideologías, en consignas que se le dan a la gente para que la gente no tome sus propias decisiones. Yo creo que ahí está el problema. ¿Tiene futuro la derecha y la izquierda? Pues es que lo que era izquierda hace 50 años no es izquierda ahora ni lo será, porque además
Ahí están pasando cosas en el mundo que no dependen de que se sea de izquierdas o de derechas. Es decir, la izquierda moderna surgió del proletariado. Ya no hay proletariado hasta que lo vuelva a haber, es decir, hasta que la automatización y las tendencias a concentrar toda la economía en unos pocos vuelva a crear un montón de... Estamos hablando además de Occidente, no estamos hablando de los millones o miles de millones de personas que viven en lo que llamamos países sin desarrollar, o sea, no sé. Yo estaría de acuerdo con lo que dice Manolo de que el objetivo a largo plazo en la sociedad, digamos, es conseguir cotas mayores de libertad frente al Estado, libertad frente a las empresas privadas, etcétera, etcétera. Lo que yo ya no tengo tan claro es si eso es un tema de izquierdas o es un tema de derechas, tengo que confesarlo. Porque para mí es un objetivo que todo el mundo firmaría ahora mismo, tanto en un lado como en otro. Que la izquierda, digamos, quiera poner más acento en ello, me parece muy loable. Pero vamos, creo que las derechas, los partidos de derecha actualmente firmarían también eso. Yo, por contestarte a ese planteamiento, desde luego, ese avance a esa libertad no lo va a apoyar alguien que tenga posturas conservadoras de perpetuar el statu quo actual. Llámese como se llame. La izquierda tiene ahora posturas muy conservadoras. Va a hacer falta fuerzas políticas que quieran innovar, cambiar, transformar. Eso antaño era sinónimo de izquierda. Ahora no sería sinónimo de la izquierda tradicional, si acaso de una nueva izquierda. Pero podríamos llamarlo como fuera, desde luego. En cualquier caso, el debate sobre la proyección futura del juego político derecha e izquierda se sostiene sobre dos parámetros. El Estado, y efectivamente el Estado que han asumido tanto unos como otros es el Estado de bienestar. Yo creo que he logrado, ¿vale? ¿Es sostenible? Claro, si no se sostiene, y bueno, no se sostiene en los términos que están planteados ahora, el tema derecha-izquierda se nos viene un poco abajo, ¿no? Y en segundo lugar, está sostenido sobre otro principio esencial, que es la nación. Pero es que va absolutamente ligado. Es decir, la democracia y el Estado, y el cobrar impuestos y el ejercer el derecho de voto requiere una delimitación fronteriza, con más o menos amor hacia el contenido. Lo puedes llamar patria o comunidad de intereses, o nación, como quieras. Pero es por incluir otro ingrediente. Es decir, vamos cada vez más, y creo que beneficiosamente, hacia planteamientos macronacionales, ¿no? Bueno, la Comunidad Europea es algo así, etcétera, etcétera. Y bueno, y no nos olvidemos que los países desarrollados como el nuestro son los que establecen un poco el liderazgo mundial, ¿vale? Es decir, estamos exportando este modelo al resto de naciones que no están en unas situaciones parecidas. Pero, insisto, el juego derecha-izquierda, el juego político derecha-izquierda se sostiene sobre el sentido del Estado y sobre el sentido de nación. El Estado parece que va a tener que hacer movimientos de regulación y de recular en cuanto a sus planteamientos porque no es sostenible económicamente. Yo lanzo ahí otro debate para próximos podcasts y el de nación. Es decir, ¿es sostenible el juego derecha-izquierda en un planteamiento que se salga de ese marco fronterizo que es la nación? Es para debatir en otro momento, quizá. Pues efectivamente, ahí se han planteado muchos temas que darán fruto a futuros debates aquí en el podcast, de género, del aborto, del feminismo, de nacionalismos. Yo creo que por hoy nos podemos quedar contentos. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Manolo. Muchas gracias a ti. Enrique. Gracias a y gracias, vosotros. Paco. Y a ti que nos estás escuchando, nos vemos en otraspoliticas.com y nos escuchamos en iVoox y en Spotify. Suscríbete, deja tus comentarios o tus preguntas y ayúdanos compartiendo en tus redes sociales. Hasta luego.